Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos, especialmente a nuestro conferencista. En nombre de la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar, la Unidad de Gestión de Políticas Públicas y la Coordinación de Desarrollo y Ambiente de la Universidad Simón Bolívar, le damos la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Rasgos del Cambio Climático en el ámbito internacional, una experiencia del Banco Mundial. La conferencia estará a cargo del doctor Luis Tineo, que nos acompaña, a quien le agradecemos haber aceptado gentilmente nuestra invitación, doctor Tineo. El doctor Tineo actualmente es líder de operaciones, programas y fondos globales en el Grupo de Cambio Climático del Banco Mundial. Con más de 20 años de experiencia en esta institución, ha diseñado estrategias de financiamiento, gestionado proyectos de inversión y conducido la evaluación de un sinnúmero de programas en las áreas de infraestructura, gestión de riesgo de desastres y de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático para el sector público y privado en el mundo. Anterior al Banco Mundial, el doctor Tineo trabajó en Venezuela para el Ministerio de Planificación. Cuenta con una licenciatura en leyes y posgrados en Derecho y Finanzas Públicas. Entonces, la conferencia se centrará en la evolución del cambio climático dentro de una perspectiva histórica de las políticas de desarrollo, identificando los principales hitos institucionales a escala global. El doctor hará un recorrido por los compromisos climáticos de los países y las implicaciones que tienen para las actividades del Banco Mundial, así como los lineamientos de acción que se derivan de la reunión de Glasgow 2021. Finalmente, detallará las intervenciones transformadoras que se deben realizar tanto en energía, agricultura y alimentos, ciudades, transporte e industria, y las opciones de financiamiento que tiene el Banco Mundial para apoyar estos cambios. Bueno, por ahora entonces me permito cederle la palabra a la profesora Nila Pellegrini, quien es la coordinadora de los posgrados en Desarrollo de Ambiente de la USB y será la moderadora de esta conferencia. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Bueno, muchas gracias, Mara. Muy buenas tardes. Doctor Tineo, bienvenidos todos los presentes. Doctor Tineo, usted va a disponer de 40 minutos para su presentación. Posteriormente, las profesoras Lorraine Girot y Sandra Orné, ambas profesoras del Departamento de Planificación Urbana, harán algunos comentarios a su presentación y cada una de ellas tienen 5 minutos, 5 o 6 minutos para dar a esos comentarios y posteriormente tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Entonces vamos a dar inicio a la conferencia Rasgos del Cambio Climático en el ámbito internacional, experiencia del Banco Mundial por parte del doctor Luis Tineo. Adelante, doctor. Mil gracias, Nila y Mara, por la amable introducción y especialmente por el tiempo que me han asignado para facilitar esta conversación. Veo bastante gente aquí y es un gusto otra vez conectarme con compatriotas después de tanto tiempo que he estado afuera. Me hace muy feliz. Voy a facilitar en los siguientes 40 minutos una conversación, porque estoy seguro que muchos de ustedes aquí tienen ya la capacidad, probablemente tienen la experticia y seguramente la experiencia en estos temas, aplicados probablemente al contexto venezolano. A mí me propusieron que diera una perspectiva más de cómo la vemos aquí en la institución de trabajo en el Banco Mundial en Washington, D.C. Soy parte del grupo de cambio climático y en este grupo nosotros nos encargamos de organizar la estrategia de operaciones y de servicios de asesoría a los países en todos los temas que tienen que ver con la descarbonización de las economías y al mismo tiempo pues facilitar todas las interacciones que tienen que ver con los planes de desarrollo económico y social de cada país. Obviamente somos un grupo global
y tenemos una idea de más o menos lo que está ocurriendo en el mundo en estos temas, tanto desde la perspectiva de nosotros en el Banco Mundial como un ente que facilita financiamiento y conocimiento a los países, como en las conversaciones que están en este momento produciéndose en el ámbito internacional en el contexto de las Naciones Unidas y del Acuerdo de París. Si me permiten, voy a compartir una presentación que me va a ayudar pues a guiar esta conversación. Háganme saber si la logran ver. Sí, perfecto. Se proyecta. Muy bien, este es el título que me asignaron a la presentación. La foto que ven, pues este es el edificio donde yo trabajo en el Banco Mundial. Ustedes me están viendo desde esta oficina aquí. Algunos de ustedes habrán estado en Washington. El Banco Mundial, su sede principal está ubicada al lado de la Casa Blanca, que la pueden ver aquí. No sé si ven a Biden o a no sé qué, pero aquí está la Casa Blanca. Caminan una cuadra y aquí está el Banco Mundial y aquí está la oficina desde la que les hablo. Nosotros estamos hablando de un problema. El tema de cambio climático es un tema de lo que llaman los economistas el problema de los comunes. Es un problema que no se puede resolver jurisdiccionalmente. Es un problema global. La atmósfera es una y es esa la que se está deteriorando debido a la emisión de gases de dióxido de carbono, metano, nitrito. Y proteger el planeta es una necesidad vital si es que queremos continuar viviendo como conocemos aquí en el planeta. Muchos de ustedes estarán familiarizados con este tipo de imágenes, ¿verdad? Que tiene que ver con el problema central de cambio climático, que es el tema de el calentamiento. Es decir, la elevación de la temperatura en forma anormal. Particularmente la que viene ocurriendo desde hace los últimos 100 años, ¿no? Aquí tienen una imagen de lo que más o menos es la tendencia que va ocurriendo. Esta es la etapa preindustrial, ¿verdad? Estos son ya los últimos 100 años y particularmente desde los años 60 en adelante se ha ido incrementando pues la temperatura global de la Tierra, ¿no? Hay cuando uno quiere ver estas cosas, uno puede visitar una página que va mostrando prácticamente diariamente cómo la temperatura se va elevando. Eso está en un laboratorio que queda en Hawái, que es el que todo el mundo reconoce como el que ofrece la data más certera. Es un laboratorio que está gestionado por el National Climatic Data Center de los Estados Unidos. Esto también es familiar para muchos. Cuando en cualquier año que ustedes estén, ustedes van a encontrar titulares de prensa que refieren a alguna catástrofe, algún fenómeno anormal que está ocurriendo, que indica que la Tierra está de mal humor. La Tierra no está de acuerdo con lo que le estamos proponiendo los seres humanos y reacciona como cualquier otro organismo, ¿verdad? Esto se ve con frecuencia y es algo que ya empieza a traspasar a los científicos o a los laboratorios y ya se empieza a ver en prácticamente todo tipo de medio de comunicación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que
los gases de efecto invernadero, que son los causantes del cambio climático o el calentamiento global, vienen de estas fuentes. Estas son las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Tenemos los procesos industriales, tenemos las plantas de carbón, los fertilizantes, tenemos el transporte, tenemos los sistemas de producción, el transporte aéreo. Son múltiples las fuentes de donde se generan los gases de efecto invernadero. Si uno lo va a ver en más detalle, y disculpen que tenga algunas láminas que las tengo en inglés, pero es más fácil. No tengo el tiempo para traducir estas cosas, pero ustedes se pueden dar aquí una idea, solo por los colores, de cómo es la composición en estos temas de la emisión de gases, ¿verdad? Y apreciarán que son 4 los elementos claves. El más importante, que es del cual probablemente hablaremos por un rato, es el tema de la energía. Cómo se crea y cómo se usa la energía es el principal causante de los gases. Después, obviamente, tenemos emisiones producto de efectos de manufactura, industria. Tenemos todos los elementos de desechos. Ustedes habrán oído hablar de los temas de plástico, por ejemplo. Y luego los temas de agricultura, bosques y el uso de la tierra, donde también hay importantes efectos de emisiones. Después, bueno, hay por supuesto una división mucho más detallada, donde ustedes pueden apreciar, pues, por ejemplo, la importancia que tiene los temas de combustibles, los temas de fugas de gases, los temas que hay en materia de cemento, químicos, ¿verdad? La deforestación que hemos visto en muchos lugares, ¿verdad? El maltrato a la tierra, todos los temas de criar y consumir, por ejemplo, todo lo que es el ganado. Por el otro lado, por el lado de la energía, ustedes podrán ver aquí, por ejemplo, todos los elementos que tienen que ver con la infraestructura comercial, todo lo que tiene que ver con los elementos residenciales, la aviación, el transporte marítimo, los vehículos, el papel, por ejemplo, que ustedes habrán oído por allí, los químicos, por supuesto, la industria del hierro, la industria del aluminio. En fin, es muy complejo el tema. Y por eso es que quisiera yo pensar que esta conversación la podemos dividir en 2 partes. Es probable que muchos de ustedes ya lo conozcan, pero para estar probablemente todos en el mismo nivel, me voy a permitir un pequeño desvío en lo más básico, ¿no? Yo pienso que, y así lo vemos nosotros aquí en el Banco Mundial, que en este momento hay un debate crítico donde las sociedades tienen que preguntarse qué es lo que tenemos que valorar más. El desarrollo económico y social, es decir, el avance del progreso humano, o la preservación del planeta, la sostenibilidad del planeta, y a partir de ahí ver si el ser humano puede desarrollarse. En otras palabras, es la conversación entre qué tiene que ver el cambio climático con las políticas de desarrollo económico y social. La segunda parte de esta conversación tiene que ver con en dónde estamos parados con relación a las acciones que se tienen que implementar para resolver el tema climático, cuál es la ambición que hay y si vamos a alcanzar las metas que están propuestas antes de que el planeta se haga irreversible. Esto tiene que ver con todo un conjunto de marcos normativos, institucionales, diplomáticos que existen por fuera de los países, principalmente todos anclados en el Acuerdo de París sobre cambio climático, en las reuniones anuales de los países para discutir temas climáticos y
las conclusiones, informes del grupo de expertos de cambio climático. ¿Hay alguna pregunta, algo que no sé si esto que estoy proponiendo pues requiere alguna clarificación? Si no hay alguna pregunta, continuaré entonces con esta conversación. Doctor Tineo, disculpe, sí, al final de su presentación, los chicos, pues, o mejor dicho, la audiencia, va a poder escribir las preguntas por el chat, de manera de ir seleccionando aquellas que sean de interés. No quiero decir con esto que las otras no, pero no tenemos el tiempo suficiente, y usted da respuesta a dicha pregunta. Muy bien. Voy a acelerar el paso porque no quiero demorarme mucho en esto del PowerPoint, sino más bien estimular la conversación. Como estaba indicando, para poder entender estos temas de cambio climático y desarrollo, hay que ver, como siempre, cuál es el punto de partida, dónde es que estas cosas empiezan a tener relevancia. Para muchos de ustedes, a lo mejor no nacieron en los años 70, pero algunos de nosotros sí recordamos que el tema de cambio climático, eso no era parte de una conversación de nadie. Quizás había una conversación sobre el tema de preservar los árboles, preservar la fauna, preservar la flora, los bosques. Eran temas medioambientales y en un espíritu muy ligero. Creo que la conversación dominante estaba en cuanto a desarrollo, acelerar el desarrollo económico y social del ser humano, y particularmente los temas de sacar de la pobreza a tantos que ya había. Ya luego estos temas empiezan a tener un poco de interacción al llegar al punto de hoy, que como dije, prácticamente ya el cambio climático es el elemento determinante del desarrollo. Vamos a estructurar esto en 3 partes, si ustedes quieren. O sea, la primera, como dije, vamos a decir, en los años 70 y 80, había una pared entre cambio climático y desarrollo. Cambio climático era un tema de paso de expertos, de científicos, de gente que estaba en laboratorios. No era un lenguaje fácil de absorber. No que no se hablaba de cambio climático se habla desde hace más de 100 años. Es más bien qué grado de acceso había sobre la información climática, ¿no? Entonces, empieza en el año 79 con la primera conferencia global sobre cambio climático. Y allí empieza a desarrollarse lo que son los intercambios entre la ciencia y la política pública, o los políticos, vamos a llamarlos así. Y se empiezan a generar a través de las Naciones Unidas una cantidad de protocolos y una cantidad de acuerdos para tratar de enderezar los temas o integrar los temas climáticos. Yo quiero que presten atención a la parte de abajo de esta lámina. Y hay 3 datos muy importantes que quiero que sigan sobre las siguientes décadas. El primero es lo que los científicos prestan atención, que es el grado de concentración de gases de CO2 en la atmósfera, lo que se llama partículas por millones de CO2. El número es, aquí al principio, cuando se registraba esta conversación, estaban en una concentración de 300 a 350. El planeta tenía 4 a 5 billones de personas y el grado de pobreza, de promedio de pobreza extrema, era del 42% en el principio de la década de los 80. Presten atención a esto porque ya van a ver cómo vamos, a dónde vamos. Si seguimos a la siguiente década, ya la década de los 90, empieza a haber una comunicación más fluida entre cambio climático y desarrollo.
y se empieza a incrementar pues la presión entre los especialistas en ciencia climática y la política pública. Ustedes podrán recordar la famosa cumbre de Río, que fue la primera cumbre seria de Naciones Unidas que dio origen a lo que hoy en día es el Acuerdo de París. Se empezaron a hacer reuniones más anuales, globales, para entender el tema. Y vean entonces la parte de abajo. Al mismo tiempo seguimos emitiendo más gases, ¿verdad? De efecto invernadero. Y ahora, ya en la siguiente década, se sube de 350 a casi 370. La población aumenta prácticamente en casi 1,5 billones de personas. Y la pobreza empieza a caer de 41 a 35, 36 por ciento en promedio. Cuando ya nos movemos al principio del siglo, empieza a haber más estructura en la conversación climática. Y entonces se empieza a reconocer que el cambio climático es un agregado fundamental al desarrollo. Que se puede crear un desarrollo sostenible. Este tipo de palabras empezaron a entrar ya en la conversación, no solo de los científicos, sino de los políticos fundamentalmente. Entonces, bueno, la intensidad de las conversaciones continúa y empiezan a salir estos informes que emiten el grupo de especialistas, de expertos de cambio climático. Empieza el primero en el año 2001 y eso ha continuado hasta hoy. Volvemos a la parte de abajo. Al mismo tiempo que estamos hablando de estos temas, seguimos emitiendo más. Ahora el grado de concentración de ppm empieza a estar ya cerca de los 390. La población sigue aumentando por otro billón más y la pobreza sigue cayendo. Ya nos movemos cercano a nuestro tiempo y ahora nos damos cuenta que el cambio climático es real. Se empieza a sentir, se empieza a ver los efectos más materialmente y empieza ya no a ser una conversación sobre si deberíamos integrar sostenibilidad en el desarrollo económico o no, sino es que prácticamente el cambio climático va a arruinar todo el estado de desarrollo en el que estamos, sobre el cual se ha montado pues la sociedad actual. Ustedes pueden ver entonces la frecuencia de las cumbres climáticas se empiezan a hacer más relevantes, la conversación entre científicos y políticos, y llegamos al punto aquí en el año 2015 cuando finalmente se llega al Acuerdo de París sobre cambio climático. Este es el punto clave. Este es el acuerdo que determina ahora el curso a seguir para resolver el cambio climático y todavía llevar adelante un desarrollo económico y social sostenible. Ustedes estarán familiarizados con los objetivos, con las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Volvemos abajo. Ahora seguimos emitiendo más y ya vamos por los 400 de ppm en la atmósfera. Y le hemos agregado otro billón más de personas. Al mismo tiempo, ya la pobreza extrema se va cortando prácticamente a la mitad de la década anterior. Llegamos al punto actual. Ahora, ya no es un tema de si existe el cambio climático, si no existe, si te lo crees o no te lo crees. Ahora ya no se puede hacer desarrollo económico y social sin resolver el tema climático. Ahí es donde nos viene entonces el COVID, que introduce una externalidad que ofrece una pequeña ventana a lo que puede ocurrir más o menos en 50 años si nosotros no resolvemos el tema climático. COVID es
fueron apenas 2 años para resolver un virus, el problema de un virus. Cambio climático es infinitamente más grande que COVID y tiene, sin nosotros percibirlo, va a tener unos efectos devastadores tanto como los tuvo COVID. Esa es una realidad que se ha reconocido, ¿verdad? Y que en la reunión de los países, la última que hubo en Glasgow en diciembre, fue el principal tema de la conversación. ¿Cómo hacemos para generar una recuperación de los efectos del COVID que todavía contribuyan a los temas de cambio climático? Vuelvo otra vez, y esta es la última, nuestro grado de concentración continúa, ¿verdad? Le hemos agregado 1 billón más de personas a la Tierra y la pobreza ya está en su punto más bajo. ¿Qué quiere decir con todo esto? Estaba chequeando esta tarde la base de datos de Hawái. Este número ya se subió a 420 en lo que va del año. Por supuesto, ustedes entenderán, yo no soy científico, pero según me cuentan los expertos, un punto que suba esto es muchísimo dióxido de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono no se elimina fácilmente, toma décadas, probablemente milenios para eliminarse. Entonces no es un tema solo de no seguir emitiendo al ritmo que vamos, es además eliminar el que ya existe. Entonces estamos en una situación bien complicada, y aquí es donde quisiera detenerme por si acaso hay alguien que tenga una pregunta o una inquietud antes de seguir con, bueno, y después de esto que me estás contando, ¿qué es lo que vamos a hacer para resolver este problema? ¿Hay alguna pregunta? ¿Cuál es la lectura que hay aquí antes de continuar? La lectura es la siguiente, es muy básica. Los seres humanos están utilizando el planeta Tierra en la forma más barata, o están consumiéndose todos los recursos del planeta en la forma más barata posible para mejorar la calidad de su vida. No de extrañar que tengamos esta cantidad de gente en el planeta y que tengamos esta pobreza tan baja. En otras palabras, el ser humano está disfrutando de unos estándares de vida mejores que nunca los tuvo antes. Por eso es que tenemos más hijos, porque nos podemos permitir, ¿verdad?, financiar pues el bienestar de nuestros hijos. Al mismo tiempo les podemos asegurar que es un planeta que les va a dar más prosperidad, que les va a dar más bienestar, en el que ellos se pueden desempeñar eficientemente, tanto económicamente como logísticamente, como desde el punto de vista de distracción, etc. Es el momento actual en el que vemos más gente viajando por el mundo. Es el momento actual donde vemos más gente comiendo carne. Es el momento actual donde la agricultura ya no se da abasto para la cantidad de gente que tenemos que alimentar. Hay avances tecnológicos que cada vez están haciendo que el consumo de los recursos planetarios o de la Tierra sean más baratos y más fáciles de alcanzar. Estamos acabando con los océanos, estamos acabando con distintos ecosistemas, estamos acabando con bosques, en fin. No soy yo quien tiene que enumerar lo que ya es aparente a la vista. Tampoco tengo que enumerar la cantidad de desastres naturales que se ven cada año a propósito de esto. Estos 7.8 billones de personas, la mitad de ellos viven en ciudades.
inclusive ciudades altamente densas, donde allí es donde se sienten los efectos del cambio climático de una forma mucho más dramática. Yo soy caraqueño y pues ustedes apreciarán que cuando en Caracas hay un torrencial, la ciudad colapsa. Si esto empieza a ocurrir con más frecuencia y con más fuerza, es decir, mayor pluviosidad, pues ustedes pueden anticipar pues una cantidad de riesgos en lo que está inmersa la ciudad de Caracas, inclusive el mismo barrio, la misma área de Sarteneja, donde está la Simón Bolívar. Va a haber entonces deterioro del suelo, ¿verdad? La gente que vive en los barrios se va a encontrar en una situación mucho más vulnerable. Los servicios van a colapsar y todas estas cosas se van a empezar a traducir en enormes costos que van a revertirse otra vez en mayor pobreza y obviamente el riesgo es que lo que hemos ganado hasta ahora en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a mejoría social, pues se nos devuelva a situaciones donde estábamos hace 40, 50 años. Estamos a tiempo para resolver el tema. Definitivamente nosotros en el Banco Mundial estamos convencidos de que hay que hacer un esfuerzo, de que hay unos retos importantes, pero todavía estamos a tiempo. Esto también lo han dicho los científicos de todos los países del mundo. Pero hay que tener un plan y hay que tener una ambición para sacar adelante el problema. ¿Qué es lo que, por dónde empieza estos temas? Lo primero es que el Acuerdo de París exige que los países presenten de manera voluntaria sus compromisos en cuanto a la descarbonización de sus economías. Todos los años los países, en el año 2015 los países tuvieron que presentar un documento donde ellos explicaban cómo iban a solucionar los temas climáticos en sus correspondientes jurisdicciones. Todo con el objetivo de llegar al año 2050 y estabilizar el planeta a una temperatura de 1.5 a 2 grados centígrados, por encima de los niveles que se tenían en la etapa preindustrial. Esto empezó entonces a generar vamos a decir, más transparencia en cuanto a lo que los países entienden que es el problema climático y cuáles son las prioridades con las cuales ellos van a tratar de resolver el problema. Se supone que se tiene que entregar esto cada 5 años. En la cumbre de Glasgow, los países dijeron, si esperamos cada 5 años a que los países pongan un papel indicando cómo van a resolver este problema, pues esto no se va a resolver nunca. Esto va a ir muy lento. Y ahora se acordó que era anualmente. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Ahí, en el tema climático, como dije al principio de la conversación, es un tema global. Es un problema de los comunes, es un problema de todos. Pero hay unos que son más culpables que otros. O vamos a decir, hay unos que tienen más responsabilidad sobre el problema que otros. Por ejemplo, nuestro país es un país de muy baja emisión de gases. Es un país que emite 3% de los gases globales. Es un país muy verde. Es un país que absorbe muchísimo CO2. Y es un país que tiene baja población. Entre otras, también tiene baja densidad poblacional en sus ciudades. Entonces, por ejemplo, para un país como Venezuela, el cambio climático podría ser algo sobre el cual ni tendríamos que estar pendientes, porque no somos responsables del problema.
Pero si uno está en China, o si uno está en la India, o si uno está aquí donde yo vivo, en Estados Unidos, aquí hay una gran responsabilidad, porque aquí sí es donde se generan las grandes emisiones de gases de efecto invernadero. Probablemente los Estados Unidos es el mayor emisor de gases. China vendrá después, la India, en fin, todo país que se ha convertido en un motor de la economía global emite muchísimos gases. Porque, como dije anteriormente, trata de utilizar los recursos energéticos más económicos. Estos recursos energéticos económicos son la base del mundo como lo conocemos. Petróleo, gas, ¿verdad? Son los más económicos y son los más usados. Carbono, no es el caso de Venezuela, pero vamos a decir, la India no puede desarrollarse sin carbono. China no puede haber logrado lo que ha logrado hasta ahora sin carbono. Y todos estos son fósiles que se encuentran muy fácilmente ya y que son muy económicos. Entonces, ¿qué ocurre? Es un debate que ocurre fundamentalmente entre como siete grupos. La Unión Europea, China, Japón, India, Turquía, Brasil, unos pocos. Cuando uno se va a mover a cómo se puede resolver el tema, uno va encontrando también que los gobiernos son importantes, pero no son unos jugadores claves, porque las emisiones no las hace un gobierno. El gobierno de Venezuela emite muy pocos gases, porque es dueño de muy pocas cosas. Edificios gubernamentales no son de donde se salen los grandes las grandes emisiones. Es el sector privado en donde se hacen las emisiones. También las emisiones vienen porque hay un sector financiero que ofrece el capital necesario para alimentar la economía, y constantemente uno lo ve, pues se crean constantemente nuevos productos, nuevos mercados, eso generan una demanda de energía importante, y detrás de eso hay un sistema financiero capaz de ofrecer los recursos. Entonces, para nosotros en el Banco Mundial esto empieza a crear un debate, porque como institución que está entregada a reducir la pobreza y generar prosperidad en los países, el tema climático empieza a ser un problema más serio de lo que nunca antes habíamos visto, ¿no? Tanto que hoy en día el Banco Mundial está tomando decisiones para convertirse casi que en un banco climático, más que un banco de desarrollo, por decir algo, pues no, es lo que decimos jocosamente, porque creemos que resolver el tema del cambio climático es lo más urgente que hay para la humanidad en estos momentos. ¿Qué fue en dónde estamos en este momento? Otra vez hay que reconocer que el objetivo de estabilizar el planeta en el 1.5 grados centígrados es algo que se reenfatizó en Glasgow. Se exigió a los países que empezaran a presentar su ambición en planes, en estrategias de largo plazo más concretas. Se exigió que se redujera la emisión de gases en al menos un 45% para el 2030, de manera de llegar a la neutralidad hacia el 2050. Hay como dos años claves. El 2030, que es el término para prepararnos, para planificar, para tener avanzadas las tecnologías que se necesitan para hacer las transiciones. Y el año 2050, que es el punto donde se supone que deberíamos tener el planeta estabilizado a 1.5. Entonces,
¿Por dónde empiezan las complejidades de esto? Bueno, la primera es, hay que eliminar el carbón. Hay que eliminar los fósiles, el petróleo, por ejemplo, el gas. Detrás de todos estos tres elementos o fuentes primarias de energía hay una cantidad de subsidios. Estos subsidios hay que eliminarlos porque son los principales estimulantes del uso pues, barato de estas fuentes de energía. Hay que reducir las emisiones de metano, aun cuando no es el principal gas de efecto invernadero, es el más difícil de eliminar de la atmósfera. Entonces hay signos que nos van diciendo que sí, que puede lograrse. Por ejemplo, hay un acuerdo entre las instituciones financieras para empezar a financiar proyectos o actividades que tiendan hacia la descarbonización. Hay ya un acuerdo preliminar para la eliminación del metano en 100 países. Hay una exigencia para los bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial, que alineen todas sus operaciones y su financiamiento con el Acuerdo de París. Ofrecer más financiamiento concesional, ¿verdad? Y ampliar los fondos climáticos, uno de ellos en el que yo gestiono. Y finalmente hay un acuerdo para aportar para que los países más responsables del problema financien la descarbonización de economías, ¿verdad? Que son las más vulnerables. El caso más particular es el de Sudáfrica, por ejemplo, en países, vamos a decir, parecidos al de Venezuela. Nuestra estrategia se basa en cinco transiciones. Y esta es básicamente, yo pienso que en este momento me cuesta creer que haya alguna institución seria que no tenga un plan de acción climática. Y lo segundo, que ese plan no tenga una de estas 5 transiciones en mente. Para una institución de desarrollo, las 5 son concurrentes. Las 5 presentan unos retos importantes, pero de alguna manera hay que empezar, no todas son igual en la prioridad. La primera es obviamente hay que resolver el tema de la energía. Creo que ya he enfatizado suficientemente por qué hay que hacer unas transiciones en materia energética. Esencialmente porque es donde está la principal fuente de emisiones. La segunda obviamente tiene que ver con nuestra supervivencia, que tiene que ver con transformar la forma como estamos haciendo la agricultura, como estamos produciendo los alimentos, como estamos tratando el agua y cómo estamos usando los suelos. He ahí más o menos el 25% de las emisiones. Desarrollo económico pasa por crear ciudades. Hoy en día, esas ciudades tienen que ser eficientes, porque es en las ciudades donde está concentrada la mayor parte del problema. El 70% de las emisiones globales ocurren por todos los sistemas que están ocurriendo en nuestras ciudades. Asociado con el uso de la energía está el transporte, responsable por el 24% de las emisiones. Y lo último es la actividad industrial, que también tiene una importante contribución. Entonces hay que generar transiciones en cada uno de estos hacia lo que se llaman transiciones verdes, el uso más eficiente de la energía en su aplicación a la actividad humana. Esto sin descontar que, como yo decía al principio de la conversación, preservar el medio ambiente todavía sigue siendo una responsabilidad ética del ser humano. Pero cambio climático no se resuelve solo por políticas de protección al medio ambiente.
sino esencialmente a través de estas 5 transiciones. Pero no hay que descuidar el medio ambiente, obviamente, para lo cual ya hay también otra cantidad de retos y otra cantidad de políticas que atender. La gente siempre se pregunta, bueno, hasta ahora va todo muy bien, pero ¿cómo se financia esto? ¿Cuánta plata se necesita? ¿Quién ofrece ese dinero? Y la acción climática es quizás el reto que requiere la mayor cantidad de capital existente. Es decir, el problema es tan grande que no hay suficiente capital en la tierra acumulado para resolverlo en su totalidad. Hay que utilizar los recursos o el ahorro doméstico de cada país, reorientar las finanzas públicas para estimular las transiciones de las que hablé anteriormente. Y eso tiene que ver con entender básicamente una reforma práctica de todo el sistema fiscal de un país. Todos los temas de subsidios, todos los temas de impuestos, tienen que ir dirigidos a la reducción del carbón. Y para eso hay instrumentos, obviamente. Instrumentos de deuda, instrumentos de impositivos, que los gobiernos pueden utilizar para, vamos a decir, poner más verde las economías. El capital privado actualmente está enterrado en todos estos temas de energías baratas. Hay que mover ese capital fuera de estas fuentes de energía y moverlas a las energías renovables o a las energías sostenibles. Eso es un esfuerzo que es gigantesco, porque obviamente el capital privado esencialmente está a la disposición del rendimiento y no les gustan los riesgos, les gusta operar en países y en mercados que tienen estabilidad, que son predecibles, en fin, que tienen el Estado de Derecho, que tienen pues todos los elementos institucionales que los protegen. Hay que poner mucho dinero también en todo esto que yo he hablado, perdón, son temas para reducir o descarbonizar la economía para poder reducir las emisiones de gas. Pero también hay que hacer una enorme inversión en lo que nosotros llamamos la adaptación y la resiliencia al cambio climático, en la preservación de la biodiversidad del planeta. Y ahí el capital privado no está todavía. So, hay que hacer un esfuerzo inmenso para estimular que estos capitales se movilicen a estos nuevos mercados. Ahí es donde viene el Banco Mundial y es uno de los miles de participantes que con su financiamiento puede estimular tanto el redireccionamiento de los recursos domésticos de un país como estimular el capital privado hacia proyectos verdes. Tenemos muchísimos instrumentos, tenemos varios fondos climáticos importantes para facilitar estas transiciones. No me voy a extender mucho, quizás durante las preguntas puedo resolver algunas inquietudes que puedan tener, pero estos son los 3 retos que se enfrentan en este momento para poner a la disponibilidad de los países el financiamiento para acelerar estas transiciones. Me detengo aquí y lo dejo ahora abierto al público, a la conversación, vamos a llamarlo así. Muchísimas gracias, doctor Tineo. Entonces vamos a tener a continuación vamos a cederle la palabra a la profesora Sandra Ornés, quien va a hacer algunos comentarios acerca de su presentación y posteriormente la profesora Lorraine Giraud. Adelante, profesora Sandra. Muchas gracias a la profesora Nila Pellegrini, coordinadora de posgrados en Desarrollo de Ambiente. Encantada en conocerlo, doctor Tineo, y muy interesante su intercambio.
Y bueno, al respecto podríamos hacer como una revisión o una síntesis de las ideas que me parecieron más motivadoras de reflexión, y posteriormente pues tendremos las preguntas. Creo que las cifras que usted nos compartió nos hacen ver que han habido avances en esos esfuerzos realizados, aunque las emisiones siguen siendo altas y siguen aumentando. Entonces pareciera que la meta es lograr avanzar hacia una relación bidireccional, no sé cómo lo vean, ¿no? Entre modelo de desarrollo y cambio climático, porque son interdependientes, y sobre todo tener y alcanzar una visión de corto, mediano y largo plazo. Se hace evidente a partir de su presentación que es necesaria una acción climática bajo un enfoque global e integral, y sobre todo bajo un esquema de corresponsabilidad, claridad en objetivos, metas e indicadores. Muchas veces no todas las instituciones o todos los gobiernos o todos los actores que tienen que ver con el tema tienen y manejan adecuadamente indicadores. La acción climática de verdad debería estar alineada con las particularidades de cada país. Sabemos que hay muchas desigualdades y en muchos casos hay países que dependen justamente de las actividades generadoras de gases de efecto invernadero. Entonces, de hecho, la doctora Villamizar recientemente comentaba que el cambio climático era un problema de desarrollo, y que si no atendemos la pobreza, la igualdad de género, las minorías, pues, ¿cómo hacemos para salir de este atolladero, como lo dice ella? Entonces yo me preguntaba, y se lo dejo sobre la mesa, no es una pregunta, pero es un planteamiento en voz alta, ¿no? Que es necesario alinear las acciones climáticas con los planes de gobierno, con la política pública. Esto no siempre es evidente, no siempre está claro, y de hecho hay expertos que en este mismo año, aquí en el caso venezolano, han manifestado su preocupación por sentir que, aunque el gobierno nacional ha manifestado su interés en tratar de establecer su contribución como país, pareciera que no hay datos actualizados, no hay un plan de adaptación y mitigación. De hecho, ya la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas emitió un documento hace unos 4 años sobre esas estrategias y lineamientos. Entonces, dejo sobre la mesa la necesidad para afrontar este tema de planificar y no improvisar. Yo creo que allí está clave, es la clave para poder lograr algo. Muchas gracias, doctor Tineo, y bueno, escucho su comentario. Muchas gracias, Sandra. Entonces vamos a oír a la profesora Lorraine Girot. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Gracias al profesor también, al doctor Tineo y a la profesora también Sandra Ornés, profesora Mara Merio, y a la profesora Nila Pellegrini por estar aquí, por esta invitación. La presentación pues efectivamente pues nos da un panorama global de lo que está sucediendo en el contexto general, y cómo efectivamente no solamente el Banco Mundial, como lo mencionó usted, sino los otros bancos están mirando esa oportunidad a largo plazo de lo que tiene que ver con la sostenibilidad desde el punto de vista económico en el desarrollo, ¿no? Aquí van a ver cosas que ya hay escenarios prospectivos de la situación de cara al cambio climático y todo el caos desde el punto de vista de riesgo que estamos viviendo, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, y cómo se va a intensificar esto y la necesidad de inversión efectivamente en estos fondos climáticos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el mundo va como usted lo presentó, el mundo va por una dirección, y Venezuela lamentablemente estamos en un retraso bien importante. Apenas pues el director de Adaptación y Mitigación de Cambio Climático del Ministerio de Ecosocialismo pues dijo que está ya elaborando la tercera comunicación de cambio climático, y ya México tiene la sexta.
No tenemos un inventario, como lo decía la profesora Sandra, pues información o un inventario de los gases de efecto invernadero en el caso de Venezuela, aunque la contribución sea muy poca. Apenas está el reporte de cambio climático de la academia desde el punto de vista de la investigación. Entonces, bueno, tenemos como muchos vacíos desde el caso venezolano y es como difícil, no solamente a nivel de los aspectos claves que mencionó, en temas de energía, agricultura, ciudad, transporte, etcétera, que están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, pero allí hay también verlo como una oportunidad, sobre todo a nivel de transporte, a nivel de ciudades, donde es necesario fuertes inversiones en materia de adaptación. Entonces, bueno, yo siempre he visto estas oportunidades de los bancos como una oportunidad para poder subsanar esas brechas y ver cómo se pueden reducir esas brechas de cara al cambio climático, porque lo que sí está claro que el escenario tendencial, y lo decía la profesora Sandra desde el punto de vista de la planificación, el escenario tendencial va a ser más caótico, el aumento de las temperaturas o la variabilidad climática va a ser mayor, olas de calor o olas de frío, como lo estamos viviendo a nivel mundial, va a seguir ocurriendo. Y la tecnología y la inversión en tecnología pues tiene mucho que decir también, porque ya han habido prototipos en diferentes países con relación a la mitigación y con relación a la adaptación de cambio climático en cada uno de los sectores que usted mencionó. Pero bueno, excelente su presentación porque nos da un panorama de lo que es el contexto global de eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Lorraine, por su intervención. Entonces, bueno, hay unas cuantas preguntas para el doctor Tineo. Vamos con la primera. Dice, ¿cuáles son las estrategias que está tomando el Banco Mundial si no se logra obtener la meta indicada en el Tratado de París? Esa es una primera pregunta. Es un escenario posible. Y ahí nuestra preocupación es alta. Prácticamente todos los funcionarios que nos dedicamos a estos temas visitamos todos los países para hacerles saber lo difícil que va a ser la sostenibilidad pues, del desarrollo de todos estos países, ¿no? Nosotros, el Banco Mundial es vamos a decir, el principal proveedor de financiamiento climático del mundo. Nosotros superamos los 100 billones de dólares en financiamiento climático cada año. Y con eso además tenemos que lidiar con todavía los problemas diarios de desarrollo y reducción de pobreza. Es decir, al mismo tiempo que estamos tratando de generar estas 5 transiciones, el Banco Mundial todavía está dedicado a mejorar la educación de los ciudadanos. Está todavía dedicado a proteger los bosques, todavía está dedicado a lo que la profesora Lorraine decía, vamos a decir, equidad de género, protección de las minorías, desarrollo urbano, desarrollo de transporte, desarrollo de infraestructura, en fin. No olvidemos que cuando yo hablo de que tenemos que hacer transiciones energéticas, estamos hablando que todavía el 40% de la población no tiene acceso a la energía. Así es. ¿No? Entonces, los retos son gigantescos de los dos lados. Pero lo que sí es cierto es que si se exacerban los riesgos climáticos, se pone más difícil todos los demás objetivos de desarrollo que hayan, cualquiera que sea. Yo he participado en proyectos alrededor del mundo donde, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo que tiene la infraestructura educativa al cambio climático? Por ejemplo, para ponerlo bien práctico y bien cerradito. Es muy complicado porque las escuelas del mundo están construidas con materiales tan básicos, tan baratos, que por ejemplo en el Caribe, cuando viene un huracán y uno va a ver los resultados de los daños que han habido, siempre toda la infraestructura educativa es la primera que colapsa. Con lo cual entonces los niños no van al colegio por 2, 3 meses
Y ya ustedes imaginan entonces todo lo que sigue, ¿no? Esto ocurre en Brasil con una frecuencia increíble. Y les puedo poner en cualquier otro aspecto. Un proyecto de rehabilitación de barrios en una favela de cualquier ciudad de San Paulo, bueno, se lo vuela un deslave y ustedes vuelven a ver. Cuando sacamos las cuentas de cuál fue la infraestructura que se cayó, típicamente la infraestructura educativa, la infraestructura de salud, esas son las que se afectan. Los ambulatorios, esos son los que terminan colapsando, los equipos se inundan de agua, en fin. Pero uno lo puede traducir también y viendo, por ejemplo, no es tan difícil imaginarlo en el contexto nuestro. Entonces, estos temas se van a complicar y no hay suficiente dinero porque el gobierno al día siguiente no tiene dinero para reconstruir estas escuelas. Tiene que volver a llamar a un organismo como el Banco Mundial o el Banco Interamericano o llamar a algún país amigo a que le ayude a reconstruir esto. ¿Con qué lo reconstruye? Con los mismos materiales, con la misma infraestructura barata que ya no sirve para aguantar los riesgos climáticos. Y volvemos a repetir los ciclos. Los proyectos de nosotros utilizan lo que nosotros llamamos reconstrucción, mejor reconstrucción, para sugerir, mira, si se te cayó la infraestructura educativa, este es el momento para construir la nueva infraestructura educativa. Este es el momento para, por ejemplo, utilizar las energías solares. Este es el momento para cambiar, para empezar a transformar la economía. No para reconstruirla sobre las malas prácticas o sobre las prácticas que ya no aguantan en los riesgos climáticos que tenemos. Por ejemplo, en África, los principales problemas que nosotros vemos en África son de sequía o exceso de agua. Esa gente, todos sus sembradíos sufren o de exceso de agua o de falta de agua. Por supuesto, esta gente no tiene seguridad alimentaria y por supuesto no tienen la capacidad productiva para exportar de lo que supuestamente deberían ser buenos exportando, porque los riesgos climáticos se les meten. Entonces, en vez de poner una infraestructura, ¿verdad? Mejorando los suelos, adaptando, vamos a decir, las semillas, adaptando los métodos de producción agrícola, se devuelven otra vez a tratar de resolver el pequeño problema que tienen con una sequía porque creen que esto es un problema de una sequía de un año. Eso también lo hemos visto en Venezuela. No, que este año hay mucha sequía. Y lo ven como que si fuera un tema de un año y no están apreciando que esto es el planeta el que se está expresando y que más adelante ya no va a tener posibilidad de restaurarse y el ser humano va a tener que empezar a ver cómo se adapta a esas cosas. Entonces, eso es una preocupación, una ansiedad para una institución como la de nosotros. Posiblemente también una fuente de frustración cuando no vemos que hay tanto compromiso, tanta ambición sobre los temas, ¿no? Bien, doctor Tineo, tenemos otra pregunta por aquí que dice, dado el reciente anuncio de la Unión Europea que cataloga como energía verde a las provenientes del gas natural y de los procesos nucleares, ¿cómo cree usted va a afectar el financiamiento por parte de la ONU y de los mercados financieros a los futuros proyectos energéticos? Es una mala idea. Vamos a decir, nosotros en el Banco Mundial pensamos que el uso del gas debería ser una fuente energética de transición, no una fuente permanente. Porque el gas que se emite a partir del uso del gas, el metano, es el más potente y el más letal. Ese en sí mismo es uno de los más peligrosos de los gases que se emiten. Pero se entiende que puede ser el más ligero comparado con
los fósiles, vamos a decir, hidrocarburos, o con carbono. Entonces, se puede entender que el gas puede jugar un papel, pero tiene que ser temporal. No es uno sobre el cual estamos sustituyendo carbono e hidrocarburos por gas, sino tiene que ser transicional hacia las energías secundarias, eólicas o solares, hídricas. Entonces, me imagino yo, no he leído con detalle lo que se está diciendo, pero por ejemplo, en el Banco Mundial estamos tratando de no financiar más este tipo de proyectos, generar más bien transiciones y utilizar el gas como un sustituto imperfecto, pero todavía un sustituto que temporalmente puede ayudar a los países. Nuestro país debería beneficiarse muchísimo vamos a decir, del potencial que todavía tiene el gas, de la aceptación que todavía tiene el gas. El tema nuclear, bueno, eso es un tema de muy pocos países, por lo complejo que es y por los riesgos que tiene. Ya lo demostró Japón hace una década y todavía hoy no logran recuperarse de ese desastre. Entonces, no creo que lo nuclear sea un tema que entra dentro de la película de desarrollo, vamos a decir, de Colombia o de Nigeria. No lo creo. Me imagino que eso tiene que ser una conversación de unos muy pocos países que logran tener esa alta tecnología. Pero me imagino que, como siempre se ha dicho, es una energía muy limpia, pero que tiene un riesgo muy, muy importante, ¿no? Muy bien, doctor Tineo. Tenemos otra pregunta por acá que dice, ¿se entiende el énfasis de la preocupación por el CO2, pero ¿hasta qué punto se está estudiando el metano? Se estudia. Yo aquí tengo los datos. En este momento, la concentración de metano está en su punto más alto. Está a 249 ppm. Es un punto altísimo para un gas que se emite muy poco. Claro que el gas entra dentro de la conversación. Definitivamente. Sobre todo el que se emite a partir de toda la producción agrícola. Yo también estoy viendo los comentarios aquí en el chat. Algunos de ellos están muy bien informados. Estoy leyendo uno, el más reciente, por ejemplo, el que dice, claro, el del metano. Aquí hay uno que lo propone Andrea Russi. ¿Será? Las energías verdes, eólicas, solar, no son carbono neutral. Es decir, generan emisiones netas positivas, pero evidentemente menor. Se hablaría de reducción, pero no implica igual la necesidad de compensar las caras a la exigencia de la neutralidad. Es súper relevante este punto. Requeriría prácticamente otra hora de conversación, porque lo que se llama la neutralidad es como tú misma explicas, tiene las emisiones netas positivas y también las negativas. Las positivas, es positivo ver que todavía se producen, hay que generar emisiones, porque para tú hacer, vamos a decir, un parque eólico, todavía tienes que utilizar un montón de energía. Pero sobre un horizonte de 20 años se compensan, y eso es lo que se llama, pues, lo neto positivo. Pero prácticamente creo que el punto que Andrea está
poniendo es relevante. Todas las transiciones de las que me he hecho referencia, y particularmente las de energía, exigen muchísima energía de la actual. Es frustrante verlo así. Es como que tengo que todavía contaminar más la atmósfera para poder producir una transición que eventualmente descongestione la atmósfera. Es una locura lo que está ocurriendo, pero es así. Uno no puede, vamos a decir, crear una transformación del sistema de transporte sin meterle muchísimos combustibles de fósiles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el petróleo se va a demandar todavía muchísimo, entre otras para poder forzar las transformaciones hacia los vehículos, vamos a decir, los vehículos eléctricos, o electrificar el sistema de transporte va a requerir muchísimo petróleo. Y eso es obviamente una preocupación. ¿Cuánto estamos dispuestos a contaminar para descontaminar? Si me explico. Sí. Así es. Bueno, doctor Tineo, tenemos unas preguntas más, pero por el tiempo, bueno, vamos a considerar 3 más. Hay una que dice, las transiciones están concentradas en la superficie terrestre. ¿Qué se tiene previsto como acción climática para los océanos? Súper relevante, porque los océanos ya no pueden capturar todo lo que se está emitiendo. Por el contrario, como se está calentando la Tierra, estos ecosistemas se van deteriorando también. Y ustedes habrán oído hablar de las famosas barreras de corales que se están deteriorando y se están muriendo. La elevación de los mares a propósito del descongelamiento de las capas. Todo esto va a llevar a que los océanos no sean un elemento de captura de dióxido de carbono. Es una tremenda preocupación. Además de que sus ecosistemas internos también se están distorsionando, tanto como los que están en tierra firme. Es la misma historia que ocurriría sobre los temas de los bosques. Si estamos vamos a decir, talando o deteriorando los bosques, obviamente que estamos reduciendo la capacidad de absorción de dióxido de carbono. Por eso es que hay países que se dedican a esto, a preservar tanto los bosques como los océanos, porque de ahí puede salir una oportunidad para generar un financiamiento. Por ejemplo, algunos de ustedes habrán oído hablar de los bonos de carbono. Esos son, vamos a decir, estrategias de desarrollo que utilizan la baja capacidad, la baja emisión de un país, más la capacidad de absorción que tiene, vamos a decir, los ecosistemas de la jurisdicción donde está. Nuestro país podría generar una cantidad de dinero increíble a partir de la venta de bonos de carbono, porque es un país que tiene muchísima capacidad de absorción de los gases. Somos un país inmenso en términos hídricos, eso también captura. Hay países, vamos a decir, Costa Rica, Chile, Colombia, México, de alguna medida, en la región, que utilizan esto para generar importantes recursos, vamos a decir, ingresos al tesoro. Se han convertido en unos países que venden lo verde. Pero volviendo a la pregunta, no, hay un inmenso riesgo climático en este momento de que los océanos ya no tengan la capacidad de absorber los gases. Muy bien. Otra pregunta, doctor Tineo, es que se indica la necesidad de no seguir emitiendo gases de efecto invernadero y sobre eso se está actuando. Pero para eliminar el que ya existe, además de aumentar la cobertura vegetal, ¿qué medidas
o prácticas se están tomando para el secuestro de carbono de manera significativa? En este momento la tecnología la entiende. Lo que no hay todavía son los recursos para ponerla en práctica. Hay un escenario, vamos a decir, un escenario B de estas cosas, que es que eventualmente la tecnología para absorber, para remover los gases de la atmósfera va a existir, como si fuera, vamos a decir, una aspiradora. Esa, vamos a decir, tecnológicamente, teóricamente ya se entiende cómo puede funcionar. Lo que no hay es el capital para ponerlo en la práctica. Lo cual nos lleva a la pregunta anterior. La única forma de, porque no es un tema de eliminar los gases, eso ya está, ya el daño está hecho. Es no exacerbar, es no agregar más. Y tratar de estabilizar al planeta al 1.5 grados centígrados para que los ecosistemas tengan capacidad de absorber todavía el dióxido que hay. En la pregunta anterior, océanos o los bosques. Tenemos que todavía depender totalmente de eso. Pero es la variable clave, la que hemos venido conversando, que es el exceso de emisiones, ese, vamos a decir, superávit que estamos agregando a la atmósfera, el que está creando ya la situación de potencial irreversibilidad. Bien. Por acá tenemos otra pregunta que dice, ¿existen en el Banco Mundial iniciativas o proyectos concretos de apoyo para Venezuela? Y según su opinión, ¿cuáles podrían ser las áreas de mayor prioridad en el caso Venezuela a la hora de solicitar o recibir ayuda del Banco Mundial? Es una pregunta complicada porque tiene que ver con la relación que hay entre el país y estas instituciones, que no es fácil, ¿no? No me atrevería a ir más allá de eso porque pierdo el trabajo, pero lo que sí es que el país está un poco aislado. Y está aislado en dos direcciones. Una es la capacidad de interactuar con los mejores expertos del mundo a través de estas instituciones. Y la segunda, pues, el acceso al financiamiento para avanzar, no solamente los temas climáticos, cualquier otro tema, pues también donde el país necesita apoyo externo. ¿Hay proyectos? Sí, yo estoy dispuesto a comunicarme con cualquiera porque tenemos muchísimos proyectos alrededor del mundo donde se están haciendo cosas fascinantes en materias de eólica, en materia de transformación energética hacia lo solar. Tenemos unos proyectos increíbles en Marruecos, un país que prácticamente va a convertirse en un líder energético solamente del uso del Sahara como un parque solar. Bolivia, en la parte norte, lo que llaman el Alto de La Paz. Allí hay un parque solar increíble. En Argentina se hacen cosas fabulosas. En fin, el mundo sí está avanzando. No conozco con detalle qué ocurre en nuestro país porque no hay comunicación a nivel de los técnicos, etcétera. Por tanto, no hay proyectos, no hay nada que me permita, vamos a decir, comunicarme así, proyecto a proyecto, pero por supuesto, el Fondo Climático que yo gestiono tiene más de 200 proyectos en este momento en todos estos aspectos que yo he hablado. Bien. Esta es una pregunta de Andrea que había hecho el comentario, me parece bastante interesante. Ella dice, los diferentes sectores económicos involucrados, agricultura, energía, industria, transporte, tienen diferentes capacidades internas
para adaptarse o mitigar efectos del cambio climático. Estas diferencias varían además con las regiones. Hay evidencia de sectores que estén captando más fácilmente las inversiones y financiamiento. Hay instrumentos en el Banco Mundial para financiar la brecha y elevar la capacidad de los sectores menos estructurados para recibir entonces financiamiento. Las tres preguntas son muy relevantes. La primera es, sí, depende de qué prioridad le pones a qué transición. Vamos a poner un ejemplo. Energías renovables son las que tienen más atracción de inversión. Cualquier país que esté avanzando en esa dirección se hace muy atractivo a la inversión extranjera. Ahora, quisiera insistir en un punto. Esto también tiene que ver cómo un país o cómo una sociedad se pone de acuerdo en cómo generar estas transiciones. Hay países que lo están haciendo con el presupuesto público, es decir, creen que esto se va a resolver porque el Estado lo resuelve. Hay otros países que piensan que el Estado no tiene mucho que hacer aquí. En realidad, este es un problema que se resuelve empresa por empresa, sector por sector, actividad productiva por actividad productiva. Y ahí es donde se necesita el capital privado y al sector privado que se involucre. Y que el Estado utilice sus herramientas impositivas o de subsidios o regulatorias para avanzar, para estimular, para generar más, para hacer al país más atractivo. Eso es un debate que cada país tiene que enfrentar. Y ahí no estoy refiriéndome a Venezuela. Es muy complicado en Indonesia, es infinitamente complicado en México, donde, por ejemplo, dependen tanto del sector petrolero. Aquí mismo, al lado de nosotros, en Colombia, tienen un debate intenso. Ustedes pueden abrir el periódico de hoy, donde la primera pregunta que le hacen al presidente electo de Colombia es, bueno, ¿y usted qué va a hacer en materia de transición energética? O sea, es como que después de que le preguntaron sobre el tipo de cambio, la siguiente pregunta fue esta. Entonces, cada país enfrenta un reto importantísimo porque no está claro cómo los países quieren organizarse. Hay que poner, por ejemplo, si los países quieren enfrentarlo desde un punto de vista de que es el Estado el que lo va a resolver, van a tener que incurrir en un endeudamiento público gigantesco. A lo mejor los contribuyentes a través de impuestos no van a estar de acuerdo en financiar estas cosas, y eso se traduce pues en elecciones, en popularidad, y ahí los políticos tienen que jugar con todas estas variables. El cambio climático introduce una variable muy difícil para un político. Sobre todo políticos que ven que sus ciclos electorales son de mucho más corto plazo que lo que requiere el problema, ¿no? Y también distintos niveles de gobierno. Cambio climático, por ejemplo, es un problema gigantesco para cualquier persona que se quiera llamar alcalde. Estos son los que tienen que lidiar con las inundaciones, estos son los que tienen que lidiar con los deslaves, estos son los que tienen que lidiar con estas escuelas que se caen, con los ambulatorios, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier político que esté en una posición de alcalde tiene que dedicar la mitad de su día a riesgos climáticos. Y si vamos al nivel más grande, al nivel nacional, también enfrentan lo mismo. Cómo generar más productividad, cómo atraer más inversión, cómo emplear a la gente, cómo generar mejores empleos, cómo traer más tecnologías para resolver los problemas. Ahí hay toda una cantidad de oportunidades, pero que requieren que la sociedad se ponga de acuerdo en cómo va a utilizar sus recursos, como dije al principio, su ahorro doméstico, su
su capacidad de exportación, sus ventajas comparativas, en fin. Bien, y una última pregunta, doctor Tineo, dice, ¿qué modelo de neutralidad existe para detener el CO2? Creo que hay que clarificar, porque los científicos no hablan de detener. Ajá. Es más cómo estabilizarlo. Esto a mí me lo explicó un experto en palabras muy simples. Me dice, mira, esto se parece a una cuenta bancaria. Ajá. A ti te ingresan una cantidad de dinero y tú te la vas gastando, ¿verdad? En cosas que te van a reproducir más el dinero. Eso sería un ciclo virtuoso. Pero también te lo puedes gastar en elementos que son improductivos. Eso es lo que ocurre con el planeta, que le estamos llenando de una cantidad de gases, ¿verdad? Que son muy difíciles de eliminar. Entonces, el propósito no es que no hayan gases, es que se estabilice al punto donde la temperatura no suba más de 1.5. Pero otra vez, creo que las primeras láminas lo explicaban. Eso no está ocurriendo, por el contrario. Le seguimos agregando y agregando y agregando. Eso es básicamente lo que está ocurriendo y le estamos agregando más personas. Si la energía no fuera tan económica y no generara un sistema productivo tan económico, no habrían tantas personas en la Tierra. No lo habría. Y obviamente los temas de pobreza se han ido resolviendo porque claro, la energía tan barata y el consumo tan económico de los recursos planetarios nos ha llevado a que todos estemos viviendo en el mejor momento de nuestras vidas, donde la pobreza extrema es ya una cosa del pasado. Entonces, creo que en eso hay que clarificar los términos. Lo que se quiere obtener al final del siglo es una neutralidad, pero no una eliminación de los gases. Siempre se van a emitir gases. Eso siempre ha ocurrido en la Tierra. Por eso es que la Tierra es como es, porque tiene dióxido de carbono. Bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor Tineo, por su excelente presentación. Así como también le damos las gracias a las profesoras Sandra y Lorraine por los comentarios a la presentación del profesor Tineo. Y por supuesto al público presente. Así que bueno, muchísimas gracias y muy buenas noches. Les quedo agradecido y a la disposición. Muchas gracias, doctor Tineo. Y ahí se están despidiendo algunos en el chat. Muchas